de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falsedad, de tanta ignorancia. Este otro párrafo que está aquí dice, desde el maestro, falsos profetas, y Dios viene y le dice aún a los Gálatas. Inicio a este tema, queremos presentarlo. Mi nombre es Minor David, para los que no me conocen. Para los que me conocen, pues soy Minor David. Y quiero, antes de comenzar este tema, a comenzar a introducirnos en este tema, quiero presentarle al hermano Kelvin que le haga su presentación en este canal. Bueno, Dios le bendiga a todos los oyentes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que estamos aquí con el brother. Vamos a estar hablando un poquito sobre, como ya mencionó el brother Minor, la teología. Vamos a estar hablando no en un sentido tal vez tan sistemático referente a ello, pero los beneficios que tal rama de estudio nos puede proporcionar a nosotros. Pero nada, Dios les bendiga y pues espero que disfruten el tema y aprendamos juntos y vamos a darle por ahí. Amén. Y para dar inicio a este tema, hermano, quiero dar una breve explicación de lo que estaremos hablando. Estaremos hablando sobre lo que es teología y cuál es la importancia de ella. Ahora quiero darte una breve explicación sobre lo que es teología. La teología es el estudio sistemático racional de Dios, la fe y la divinidad. Es decir, que la teología se hizo su entrada a medianos del año 427 a 347 años antes de Cristo, derivado del griego que significa teos, Dios, y logos, estudio o palabra. Entonces, la teología no hizo su entrada hasta medianos de este año que le acabo de mencionar. ¿Y de dónde viene la palabra teología? ¿De dónde proviene? Porque lo notamos en ese año que se hizo una introducción a lo que era teología, pero no sabemos el contexto de esa teología. Entonces nos vamos al griego, donde nos hace el significado que teología en primer plano es teus, que significa Dios, y logos, que significa palabra y estudio. Entonces unieron estas dos palabras y por lo cuanto salió teología. Entonces, básicamente esto es una breve explicación de lo que es teología. Ahora, no nos enfocaremos mucho en eso porque tendremos que ir, hermano, a historia, tenemos que ir a muchos relatos y no nos queremos enfocar mucho en ello. Pero lo que nos queremos enfocar realmente hoy, cuál es la importancia de la teología y por qué es importante que la persona, el cristiano, conozca lo que es teología, por qué es lo importante la teología en la vida del cristiano. Y para eso entonces yo le estaré dando entrada al hermano Kelvin para que nos explique cuál es la importancia de la teología. Bueno, hay varios puntos que tienen demasiada importancia en lo que es la teología. Hoy en las academias, ¿verdad?, de institutos y de preparación bíblica, nos presentan una rama bastante desarrollada, bastante ilustrada, muy bien estructurada. Ahora, muy bien explicada, pero nos encontramos nosotros que, por ejemplo, tenemos un hombre como Juan el Bautista, que Juan el Bautista conoce una área de Dios bastante profunda, pero nosotros miramos que él nunca tuvo una verdadera preparación teológica, no tuvo una verdadera preparación académica, no tuvo una verdadera preparación en algún instituto, pero tuvo un entendimiento de quién es Dios y de lo que es Dios para él bien profundo. Ahora, ¿de dónde viene ese nivel de teología? Es la gran importancia. Esa es la pregunta que tenemos que ir entendiendo. Ahora, la verdad del evangelio y el orden bíblico, vamos a estar tocando varios puntos. Voy a empezar con este punto y es sobre sobre el verdadero evangelio y el orden bíblico. Y algo que tengo escrito aquí es: el verdadero evangelio establece un orden bíblico responsable a través del conocimiento de la verdad. Ese conocimiento es el que nos libra de la mentira y de la falsa realidad en los que muchas veces se manifiesta lo que hoy se llama cristianismo. O sea, de que la palabra del Señor y el verdadero evangelio, como el hermano habló, esa teología, ese estudio de Dios, es el que a nosotros nos va a poder librar de tantas ignorancias. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios no perece por falta de iglesia ni por falta de congregarse,
ni por falta de recursos, ni por falta de dinero, ni por falta de nada de eso. Aún, imagínate, no dice que el pueblo de Dios perece por falta de oración. Dice que perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿cómo nosotros entonces vamos a poder defendernos y crear un escudo? Fácil, el conocimiento. La ignorancia y la mentira es el punto es el arma, más sutil que el diablo ha tenido desde el principio de los tiempos. La ignorancia, porque el problema que Pablo dice, bendito Dios, Pablo dice que no seamos niños, no seamos personas sin base, sin fundamento, que nosotros nos puede llevar de aquí para allá cualquier viento. Entonces, cuando nosotros entramos en un punto teológico, en un punto, ¿verdad?, de contestar las preguntas que tal vez la ciencia no puede, ahí es donde nosotros tenemos que entender exactamente qué es lo que estamos viendo. El verdadero evangelio, el orden bíblico, es el que a nosotros nos va a librar de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falsedad, de tanta ignorancia. Mira, este otro párrafo que está aquí dice: desde el tiempo de los apóstoles ya existía este problema, el problema de la ignorancia, el problema de la falta de fundamento en nosotros. No es nuevo, no es desde hoy, no es desde el año pasado, no es nuevo, viene desde el tiempo de los apóstoles. Por eso Pablo les dice, he escuchado, dice que se han levantado falsos maestros, falsos profetas, y Dios viene y le dice aún a los Gálatas viene y le dice quién los engañó, quién les hizo cambiar de perecer para que botaran el bendito Dios de la cruz prácticamente, la sangre de Cristo, y se volvieran una vez más a los principios de la ley. Ok, ¿por qué nosotros somos tan fácilmente cautivados y engañados? Por la falta de conocer nuestro Dios, de conocer a nuestro Jesucristo, de conocer exactamente. Entonces, ese es el primer punto. No sé si me entendí mucho. Sí, entonces, en la parte que tú estás mencionando, porque es importante la teología, yo tengo algo escrito por acá. La teología nos proporciona las respuestas a las preguntas de la vida, sobre el significado de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Entonces, ¿cómo responderías a estas preguntas de la vida que nos hace hoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Cómo tú podrías responder esta pregunta? Porque hablaste de un tema que se introdujo una teología más espiritual que académica. Ok, aquí viene el punto número 2. El punto número 2 es que la teología y la revelación vienen a ser dos aspectos muy similares, pero tienen dos efectos demasiado distintos en la vida de las personas. En la vida personalmente hablando o directamente hablando del cristiano, tienen dos efectos muy diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros automáticamente, cuando se nos habla de la teología, nosotros automáticamente lo asociamos a un instituto, rápidamente lo asociamos a una academia, rápidamente lo asociamos a una universidad, pero no entendemos que la verdadera teología es la revelación. Es la teología más pura que hay, es la revelación. O sea, el rema que Dios te da en el secreto. Esa es la teología más pura que tú vas a encontrar en toda el faz de la creación. Mira lo que tengo escrito acá. Dice, la revelación es la que verdaderamente lleva a conocer a Dios. La revelación. O sea, de que la teología más pura, como vuelvo y repito, es la revelación. O sea, la revelación, no sé si decirte que la revelación está dentro de la teología, o la teología misma está dentro de la revelación, porque no hay rama, no hay departamento en lo que son las enseñanzas benditos de la teología que puedan igualar a la revelación directa del cielo. Porque hemos visto, como vuelvo y repito, hombres sin preparación, hombres sin entendimiento, hombres que no han tenido tal vez una academia, los hemos visto desatar misterios, desatar verdades que pocas personas allá afuera, como un doctor, como un abogado, lo que sea, podría desglosar. Entonces, para ya proseguir, voy a terminar este punto. Mira, dice, la teología es el principio es el principio para intentar entender esa revelación. Sin embargo, la teología está sujeta a principios humanos y naturales, ¿verdad? Muchos aspectos teológicos están sujetos a ciertos puntos naturales
Cuando te hablo de naturales, y quiero hacer un hincapié aquí antes de entregarle al hermano, cuando te hablo de naturales, te estoy hablando a ti de que se han encontrado aún faltas en lo que son verdaderas interpretaciones a los misterios de las leyes aún no escritas. Hay leyes no escritas que nosotros no entendemos. Las leyes, la palabra explica, dice, el que le debes honra, dale la honra, págale. Al que le debes respeto, págale el respeto. Al que le debe, dale lo que... Entonces, son leyes espirituales para que vamos conociendo, y conforme a esas leyes nosotros vamos poco entendiendo siquiera un porcentaje de Dios. Amén. Hablamos del punto de que la vida nos hará una pregunta, 3 preguntas que nos hará la vida. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde voy? Y hablando un término general, cuando hablo de término general humano, ¿quién soy en realidad? Y para responder esa pregunta, nosotros nos iremos a Génesis, capítulo 1, versículo 26, donde habla, dice la Biblia, que hubo un plano en el cielo, donde ese plano dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es Dios hablando en el término del hombre. Ahora, no solo aplica que somos imagen y semejanza de Dios, y ya, eso no es un término, por así decirlo, que solo soy imagen de Dios, solo soy algo que Dios creó. No solo aplica eso es algo más profundo de lo que nosotros podemos escuchar. Es decir, que para saber quién soy implica que hay que conocer que fuimos creados a imagen de un Dios. Ahora, reconocer que fuimos creados a imagen de un Dios. ¿Y qué refleja este Dios? Este Dios refleja pureza, este Dios refleja grandeza, este Dios refleja justicia, este Dios refleja fe, este Dios refleja muchas cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Entonces, para responder la primera pregunta de quién soy, porque la teología te hará esa pregunta, ¿quién soy? Porque ¿de dónde salimos nosotros? ¿De dónde procedemos nosotros? Entonces, para contestar esa primera pregunta, lo encontramos en Génesis, donde dice la Biblia, y haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estamos hablando de un núcleo que Dios creó al hombre a su imagen para reflejar un reino, para reflejar que Él es grande, para reflejar que Él es Dios, para reflejar que hay grandeza en Él. Entonces, para responder esa pregunta, recuerda, somos imagen de Dios, para reflejar su grandeza. Ahora, nos introducimos aquí ahora a la teología que se conoce como teología personal. Ahora, ¿cuál es la teología personal? Es el estudio de Dios, son las características y las funciones y cualidades de Dios. ¿Cuáles son las características que menciona la Biblia? Nosotros tenemos que entender, hermano, que la teología va a implicar esas partes. ¿Cómo vamos a entender esa parte? O sea, ¿cuáles son las características de Dios? Hablamos de la teología. La teología personal significa el estudio de Dios, Padre, no Hijo, no Espíritu, sino es Dios Padre, no ser humano, no nada, sino Dios Padre. Esa es la teología personal. Entramos a la rama de la teología. Ahora, ¿cómo funciona Dios? Es un ser eterno, santo, amoroso, manifestado como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces conocemos a Dios en esta deidad suprema. ¿Cómo estudiamos la teología personal de Dios? Nos vamos otra vez a Génesis a explicar de que Dios dice, y en mi grandeza haremos un ser el cual se parecerá a nosotros, a imagen y semejanza nuestra. Es la grandeza, lo eterno de Dios y el poder que tiene Dios. Entonces, esa es la teología personal. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades que tiene Dios? Ahora, aquí tengo escrito, y esto lo encuentra en la Biblia, hermano. Dice la Biblia que Dios es omnipotente, poderoso, tiene omnipresencia, está en todo lugar. Tiene también inmutabilidad, que funciona en principio de crear, sostener el universo, redimir a la humanidad, perdonar y juzgar y guiar a sus fieles. Si ve que todas estas características que caracterizan a Dios como un Dios completo. Ahora, vámonos en el término teológico de las partes que tienen otras creencias. Tú encuentras en otros dioses, que encuentras que estos dioses, haces un error y ellos te juzgan, y ellos te van a juzgar de una manera que tal grado de que te van a llevar a la muerte, te van a llevar a no perdonarte, a juzgarte con un juicio malo. Más Dios dice que Dios juzga con un sano juicio. Entonces es la grandeza de Dios, es la pureza de Dios.
Ahora, eso conocemos como la teología personal. Es algo bien profundo, hermano, de lo cual nosotros nos extendemos a la teología personal de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? El asunto, ¿cuál es la grandeza de Dios? Dios está en todo lugar. Dios puede hacer todo. Dios puede crear. Si Él le place, puede crear hoy mismo algo. Entonces, es una grandeza. Ese es el estudio personal. Ahora, en eso, en ese estudio personal, le hablé que Dios tiene una manifestación como Trinidad. Ahora, en esa manifestación como Trinidad, hay un ser que tiene como hijo y hay otro ser que es espíritu y los tres son uno solo. Eso dice la Biblia. Ahora, ya entramos en la teología personal. Ahora, en el hijo entramos a la teología que se le conoce como cristología y entramos a la otra teología que se refiere, hermano, como neumología. Eso se refiere a la naturaleza del espíritu. Cristología, neumología, se refiere al espíritu, a la naturaleza del espíritu, el ser eterno, el ser que tiene gloria, el que hace las cosas, el que crea, el que ordena, el que hace todo lo que necesita hacer. Ahora, cristología, ¿por qué nos enfocamos en esta? Porque es un estudio, le digo, de teología personal. ¿Qué es Dios? ¿Cómo Dios funciona? Entonces, Dios funciona en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En esas partes, recuerde que hay una grandeza, un Padre que tiene un trono, que tiene un reino, que Él gobierna sobre las alturas. Esa es la teología. Ahora, también esa teología sale la cristología, que Cristo es el ser que fue enviado a la tierra para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para restaurarnos, para perdonarlos, para ayudarnos, para rescatarnos. Eso es Dios. Entonces, dejaremos al hermano para que nos explique sobre esa parte. Ok, voy a tocar un punto, voy a hacer un poquito referente a lo que el brother estaba hablando, este, de las diferentes, bueno, haciendo hincapié o haciendo referencia a las diferentes ramas y estudios de esa disciplina que es la teología, entendiendo que la revelación que nosotros podamos tener del verdadero Dios y del poder que verdaderamente Dios tiene es una realidad o es un pensamiento abstracto, un pensamiento, ¿verdad? Casi imposible que nosotros podamos, perdón, comprender ciertos aspectos de Dios. Porque la simple y sencillo principio, esto voy a hablar solamente de uno para no extenderme tanto en esto, el simple principio, perdón, de que Dios no está sujeto a tiempo, espacio y materia, nosotros nos podemos preguntar. Yo me preguntaba en el, yo me preguntaba esto el otro día, que hablamos muchos predicadores, muchas personas, yo he escuchado que dicen que el infierno significa una completa ausencia de Dios. En otras palabras, lo que quieren explicar es que Dios no está presente también en su forma trascendente. Él no está presente en el lugar llamado infierno, cual es algo imposible al raciocinio de la omnipresencia de Dios, que es otra característica que él tiene, la omnipresencia, o sea, de que el mundo está hecho adentro de él, o sea, que Dios mismo está en todo lugar y en todo momento, como ahora conmigo, contigo y donde estás en casa, que también está en Marte, también está en el cielo, también. Entonces, es algo inaudito, es algo bastante complicado de tú poder verdaderamente discernir y de tú verdaderamente desglosar. Yo me preguntaba eso el otro día. Entonces Dios no está, yo creo que sí está, es algo personal mío, no lo digo que tienes que pensarlo, pero no lo he pensado a profundidad. Simplemente me estaba haciendo el análisis, la pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque la omnipresencia de Dios es tan real y es tan incomprensible que nosotros podemos limitarlo a ciertos conceptos propios o al corto entendimiento de nosotros. Ahora, el infinito conocimiento de Dios lo reflejamos nosotros en 66 libros. En 66 libros nosotros podemos comprender ciertos aspectos de Dios y entonces todo el conocimiento de Dios fue reducido a 66 libros. No reducido, sino que fue humanizado para que tú y yo pudiésemos comprender un poco a Dios. Ahora, imagínate
que con tal dicheza de que Dios hizo, como vuelvo y repito, hubo una reducción de voltaje, podemos hablar. Aún así, con esa reducción, tú y yo se nos hace imposible muchas veces comprender la palabra, comprender la teología, o sea, comprender la persona de Dios, porque Él es el autor y consumador de la palabra. Se nos hace imposible muchas veces. Muchas veces la gente no le entra la palabra, no entienden, no comprenden, se les hace difícil. Ahora imagínate comprender la persona de Dios. O sea, entonces esas ramas es demasiado importante nosotros tomarlas y sacarles el extracto. Si tú tienes la oportunidad de ir, bendito de verdad, a una academia, ve, sácale el extracto para que tú puedas comprender más de Dios, porque como yo mencionaba al principio, la mayor arma que el diablo utiliza en la iglesia, no desde hoy, desde siempre, es la ignorancia. La ignorancia es vital para el diablo. ¿Por qué? Porque él te puede vender cualquier cosa y tú lo compras regaladito. Entonces entraríamos, hermano Kelvin, en un punto muy importante de que el diablo ha usado lo que tú dices, la ignorancia, para transmitir de que no hay un Dios eterno y de que no hay un Dios verdadero. Claro. Y es lo que vemos que usó con Israel. Usó esa parte cuando el faraón los esclavizó por tantos años. Ellos dejaron de confiar en Dios, ellos dejaron de creer en Dios, ellos dejaron porque mire, hermano, para explicar exactamente, para que usted entienda lo que es teología, vámonos a la rama principal de lo que nosotros hablamos, porque es un término muy importante, hermano. Recuerde que yo le hablé que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Ahora, la imagen de Dios es que tú reines, que tú gobiernes, que tú estés al frente, que tú seas gobernado solamente por Él. Porque la Biblia explica en Génesis, hermano, le dijo Dios a Adán, y tú serás Señor de toda esta tierra. Solamente Dios estará arriba de Adán. Entonces, solo Dios, porque Dios lo creó a Adán, Dios lo creó con sus manos, Dios lo creó con su voz. Entonces, Dios creó a este hombre para que resplandeciera en la tierra la luz de Dios, lo que Dios había depositado en nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que Dios existe, que Dios es real para los que tienen la teología de que son ateos, los que tienen otras teologías de que hay otros dioses, que Dios no es Dios verdadero porque no tiene amor, porque no tiene justicia, porque es un Dios cruel? ¿Cómo podemos desbaratar todo este sistema y en un punto central de la teología? ¿Cómo lo podemos? Sencillo, porque Pablo explica algo y dice que la misma creación evidencia al creador. ¿Qué quiere decir? No solo está hablando de la naturaleza, porque recordemos, hermanos, que la naturaleza también refleja lo de Dios, refleja la grandeza de Dios, refleja la pureza de Dios. No solamente Pablo está hablando de eso, Pablo está hablando en un término más profundo, también la naturaleza del humano. ¿Por qué te lo connoto así, Calvin? Porque es decir, el diablo utilizó esa parte, la ignorancia del hombre, para hacer creer que Dios no existe, que Dios no es fiel. Ahora, vámonos en un término que Dios usa, es la misma parte. El ser humano refleja también grandeza, porque existieron reyes en el Antiguo Testamento, existieron gobernadores, existieron, hermanos, apóstoles, existieron, hermanos, profetas, existieron. Entonces, vemos que hay una revelación, hay un misterio profundo ahí que nosotros queremos recalcar en esa parte, de que la teología, hermano, el diablo la ha tomado en un término malo, que si nosotros no nos empapamos de lo que es teología, no vamos a conocer a Dios. Si nosotros nos empapamos de eso, vamos a perder a Dios. No, vamos a conocer más a Dios y nos vamos a centrar más en Él y en su fidelidad y en su grandeza. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero impartir en este momento y que interrumpí al hermano? Es de que nosotros, hermanos, podemos evidenciar a Dios. ¿Cómo así? En perdonar, en tener justicia, en tener amor hacia el prójimo, en tener parte buena, ser bondadoso, ser fiel, ser correcto. Podemos evidenciar esa parte. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con nosotros. Por gracia sois salvos, dice la Biblia, por gracia. Porque no porque tú eras bueno, no porque tú eres agradable tal vez, sino porque Dios tuvo gracia, tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó aún nosotros haciendo las cosas mal, aún pecando, aún desviándonos del verdadero camino que Dios nos otorgó. Aún así Dios tuvo misericordia, vino
y es lo que yo te quiero hablar de lo que te hablé hace poco de la neumología, de lo que habla de la parte del espíritu y también de la cristología, porque la cristología a mí me dice que hubo un Cristo que vino a pagar el precio por nosotros, que hubo un Cristo que vino a pagar lo que nosotros debíamos, que hubo un Cristo que se sacrificó por el prójimo, que aún, hermano, no escatimó dolor propio, sino que él vio el dolor de la humanidad y nos quiso salvar y nos quiso redimir de nuestro pecado. Entonces, la teología que usa el diablo de que Dios no existe es mentira y es falsa y es un poco fraudulenta porque no tiene crédito ni tiene argumentos necesarios para poder darle fuerza a esta teología de que Dios no existe. No, la teología que da fuerza a esto es la misma creación, como dijo Pablo, que evidencia al Creador. Entonces, Dios se puede ser vidente en nuestras vidas. Entonces, yo lo que quiero que me expliques cómo puede ser que el ser humano, aunque no sea cristiano, puede evidenciar a Dios. La palabra, mira, y el diablo se equivocó, o sea, el diablo cometió un grave error en esto. Y yo siempre digo que para que él hubiese tenido éxito en el día de hoy y hace 100 años atrás y hace 300 años atrás, él tenía que haberse encargado de hacer su trabajo en el Gólgota, pero no lo hizo, no pudo, y ni va a poder y nunca podrá. Entonces, hay una verdadera mentira cuando el diablo, hablándole al cristiano, pero vamos a hablarle de verdad al que no tiene a Dios, cuando las fuerzas negativas, pongámosle, ¿verdad? Se levantan y establecen principios que se van en contra de Dios, las organizaciones, los cultos, que se levantan contra Dios mismo y quieren borrar a Dios del sistema, quieren borrar a Dios de la creación. Pero ahora mira esto, punto número 3, la palabra de Dios y el diseño de la vida. Si tú miras, si tú entiendes la palabra de Dios, que es la Biblia, tú vas a llegar a un punto, a una realidad que la palabra de Dios te cubre a ti todo, te cubre a ti de antes aún de que tú nazcas y aún después de que tú mueres. Siempre yo cuando estuve pequeño escuchaba que decían, no hay un libro que te enseñe a ser padre, que te enseñe a ser madre. Yo siempre escuché eso de pequeño. O no hay, o los padres no nacen sabiendo, o los hijos no nacen sabiendo. Y sí, no nacen sabiendo, pero puedes llegar a saber cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser ciudadano, cómo ser hijo, cómo ser esposa y sucesivamente. ¿Por qué? Porque la palabra te estructura. El conocer a Dios te construye. Cómo tú verdaderamente ser una persona, bendito Dios, una persona con principios, una persona honorable, una persona recta, una persona honesta, una persona que verdaderamente tengas tú un por qué vivir. Esa es la palabra del Señor. Ahora, tú puedes decir, pero tantos cristianos y no viven de esa manera. Eso es, o sea, tú tienes que entender un aspecto que la realidad de las personas o de lo que ellos viven no cambia la verdad de la palabra. O sea, la Biblia sigue siendo la verdad y porque yo mienta, por ejemplo, no significa que la palabra me dice que no mienta. No, la palabra todavía lo explica, lo desarrolla y lo establece. El problema está en mí que no lo quiero aplicar. El problema está en ti que quieres creer lo que el mundo te dice, que quieres creer lo que el diablo te dice. Porque si tú vienes, la palabra te enseña desde el vientre. Mira, la palabra de Dios revela el diseño completo de la vida humana. Completito, completo. Desde el que tú estás pequeño hasta que tú llegas después de la muerte. La palabra te explica todo ese desarrollo. Dios establece el propósito incluso antes de que una persona nazca, dice aquí. La palabra enseña que el fruto del vientre es bendición. El fruto del vientre es bendición. También menciona que dice cada vida tiene un propósito. Cuando tú, bendito Dios, aún tú no eres cristiano, quieres encontrar propósito para ese baby en tu vientre, busca en la palabra te va a decir el propósito. La palabra te lo va a establecer. La palabra te lo va a explicar.
Número 3, cada niño nace con un diseño divino. Claro que tienen un diseño divino. Desde el comienzo la palabra te lo explica. El diablo, el mundo, te ha querido a ti vender que no es así. Y quieren meter doctrinas y preceptos completamente trastornados e estúpidos, ilógicos. Pero la palabra te ordena. La palabra, bendito Dios, verdaderamente te construye para que tú te vuelvas una persona en tus 5 sentidos, podemos decirlo. Sí. Y con esto voy a ir avanzando un poquito más para ya concluir un poco en esto. Dice, ¿cuál es el propósito de este niño mucho más antes de nacer? La palabra te lo dice. La palabra te puede dar propósito. Propósito personal, el poder hablaba sobre la teología personal, el propósito personal. ¿Quieres tú saber tu propósito personal? Tú como persona, la palabra te lo dice. Yo lo encontré ahí. Hemos encontrado el propósito. No sé por qué vivir, me voy a quitar la vida, no quiero esto. Los jóvenes hoy en día tienen un problema, no hoy en día. El joven por naturaleza está encontrándose, necesita identidad, necesita saber quién es, a dónde está y para dónde va. La palabra te lo dice, joven. La palabra te da propósito. La palabra te da el por qué tu vivir, el por qué tu soñar, a dónde invertir tus energías como joven. La palabra te lo desarrolla. Entonces no hay pérdida. El problema es que el diablo le ha vendido al mundo otra cosa. Y al hombre le encanta comer mentira. Eso es así. Es muy importante, hermano, reconocer esa parte de que hablamos en el término de que necesitamos quién soy yo, la teología personal. Cuando hablo de teología de persona, hablo de la teología de Dios, hablo de teología de la cristología y la neumatología. Ahora, son términos, hermanos, que nosotros tenemos que saberlo. No, la teología no es mala, la teología nos hace conocer a Dios y nos hace saber quién es Él para poder servirle bien. Ahora, yo quiero narrarte una pequeña parte de lo que habla en un pasaje de un muchacho que era joven, pero que aprendió a conocer a Dios, a la persona de Dios, aprendió a serle fiel a Dios, aprendió a ser corregido por las escrituras, a ser corregido por lo que Dios decía. Y este joven se llamaba José. Muchos de ustedes que se conectarán conocerán la historia de este muchacho. Y la Biblia explica, hermano, de que este muchacho lo vendieron sus hermanos. Lo querían matar primero, lo querían asesinar porque él tenía un plan. Dios ya había trazado un plan porque él se rebeló a lo del diablo, a lo que el diablo tenía. Él se rebeló a lo malo, él se rebeló a la injusticia, él se rebeló todo y aceptó lo que Dios había hecho en él, aceptó lo que Dios había trazado en su vida. Entonces vemos lo que hablaba Kelvin, una teología más espiritual, porque la teología, hermano, no es tanto académica ya, sino que es más espiritual, que conoces a Dios, que sabes quién es Dios, que conoces el amor, el eterno, el Padre, que fui creado para esto, que yo soy para esto y qué estoy haciendo en estos momentos. Entonces, José, hermano, se reveló a estos principios. Él se reveló, yo sé quién soy, qué voy a hacer y para dónde voy. Entonces él dijo, ¿qué voy a hacer en esta parte? Que el mundo, todo lo que está alrededor mío, me dice que Dios no existe, que Dios es falacia. Todo lo que está alrededor mío, hay maldad en el corazón de mis hermanos, hay maldad en esto, hay maldad en el otro, hay maldad. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y él dice, yo haré y seré fiel a Dios, le serviré a Dios, me consagraré al Padre, al Eterno, al que me creó. Entonces, por naturaleza, está reflejando el ser obediente a Dios. Y no solo él hizo esa parte, sino que Jesucristo, vemos a Jesucristo que habla unas partes y dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, porque no me puedo revelar ante ella, porque el día que yo me revele, ciertamente morirá. Ciertamente esto se perderá y ustedes irán al infierno. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en el principio. El diablo nos engañó, el diablo nos quiso nos hizo creer de que si nosotros hacíamos lo que Dios nos había ordenado no hacer, que nosotros todavía estaríamos bien, que nosotros todavía estaríamos cuerdos. Y nota que eso nos llevó a la conducta que tenemos hoy, que no creen en Dios, que no hay justicia en Dios, que Dios es injusto, que Dios es infiel, que Dios... ¿Cuántas herejías hablan de Dios? ¿Cuántas cosas hablan de Dios? Y no solo de hoy, sino de mucho tiempo atrás. Recuerde que cuando Cristo llegó, se predicó una profecía, Isaías habló de él, que iba a entrar un Cristo, un libertador sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo.
iba a levantarse este libertador. Cuando Cristo se levanta, muchos maestros, teólogos, muchos filósofos, muchas personas muy preparadas, no reconocían a Cristo como tal, decían, este es un hereje, ¿quién es este que viene a hablar de Dios? ¿Quién es este que viene a hablar de esto si no conoce a Dios en sí? Pero era porque Cristo les decía, ustedes hacen las cosas mal, ustedes hacen su voluntad y no la voluntad de mi Padre, mas yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre porque yo conozco lo que realmente es teología. Nosotros que podemos pretender saber, hermano, qué es teología, filosofía, qué es la temática, hermano, qué es todas estas ramas. Nosotros podemos creer saber, pero lo que realmente sabe todo esto, porque fuimos creados por Él, es Dios, Cristo. Mas Cristo hablaba, sirvan al Padre, arrepiéntanse, conviértanse, amen a Dios, amen a su prójimo, hagan esto, hagan la voluntad del Padre. Y Cristo habló sobre estas cosas. Entonces, encontramos un término que el diablo ha usado, que le ha funcionado por la mentira que ha ocasionado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído esa mentira. Hablaba Kelvin de que ha usado nuestra ignorancia para hacernos perder, para hacernos perecer. Entonces, es muy importante que ya hablamos sobre lo que soy yo. Soy una imagen de Dios y tengo que reflejar eso. ¿Qué voy a hacer en el mundo actual que hay tanto asunto malo, que se mueve tanta herejía, que se mueve tantas cosas malas, que hay falsos profetas, que hay tantas cosas malas? ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer la diferencia porque voy a hacer la ordenanza que Dios depositó en mi vida. Dios dijo, sean fiel a mí. Ahora, ¿a dónde voy yo? Entramos a la neumología, que es el Espíritu Santo. ¿A dónde voy yo? A tener la vida consagrada al Espíritu Santo, porque la Biblia explica, hermano, que cuando Cristo se iba a ir, le dijo a los apóstoles, esperen y rogaré al Padre y le diré que envíe el Consolador. El Consolador sería el Espíritu Santo y este le recordará las cosas que yo ya he dicho, ya he hablado. Este les recordará las cosas. Entonces no estamos solos, no tenemos un conocimiento malo, como dice el diablo. No, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que cuando nos convertimos a Cristo, cuando reconocemos que somos la creación de Dios y queremos como creación servirle y serle fiel a Él, entonces Dios manda su Espíritu, se deposita en nuestra vida y este nos recordará las cosas que Dios manda y nos recordará las cosas que debemos hacer, los mandatos de Dios, los decretos, los estatutos que Dios afirmó. Entonces, ¿por qué es que hoy el pueblo perece? Como bien mencionó el hermano, dice que el pueblo perece por falta de entendimiento, porque no conoce quién es Dios, porque no conoce cómo es su Padre, porque no conoce, porque no quiere conocer qué es teología. La teología no te aleja de Dios, la teología te acerca porque entiende quién es Dios, entiende quién es Cristo, entiende quién es el Espíritu, entiende quién es el hombre, por qué el hombre fue creado, entiende muchas cosas. Entonces es muy importante saber esta parte. Entonces, para ir culminando, para ir terminando con esta parte, yo me gustaría que me explicara, brother, en un término personal, cómo podemos nosotros evitar estos malos conocimientos que se nos aproxima a los jóvenes, que se les aproxima tal vez no solo a los jóvenes, tal vez a los ancianos, de que Dios no es real, que Dios es injusto por X razón, porque hay crisis económica, porque hay crisis personales, porque tal vez se nos muere un hijo, porque tal vez los hermanos no me quieren, porque tal vez mi padre no me ama, porque tal vez mi madre no me ama. ¿Cómo tú puedes dar una explicación personal de que en esa parte no está Dios? Yo creo que la forma más correcta de combatir eso voy a hablar en un término general, es alejarse de la ignorancia. Pero no te voy a decir tanto eso, sino que alejarte de la mentira, eso significa acercarte a Dios. O sea, acercarte a Dios, no te puedo dar yo otro, no, a ti oyente no te puedo dar yo otro consejo o otra conclusión más que acercarte a la verdad. O sea, acercarte a Dios, acercarte de donde vienes tú como persona, de donde vienes tú y para dónde tú vas también. Porque el problema es de que sabemos nosotros que la vida tuya está colgando de un hilo. O sea, cualquier momentito salís afuera, pum, un carro, te fuiste. ¿Por qué el hombre perece? ¿Por qué el hombre muere? ¿Para dónde va? Son asuntos que nosotros no queremos aceptarlos. Ahora, el mundo te vende tantos disparates y te vende tantas cosas como
la irrealidad de que Dios existe o que tú no eres nada o que tú no eres nadie o que tú eres esto y te da identidades completamente absurdas y estúpidas que verdaderamente te llevan. Y el problema es este, mira, el problema es que como nosotros como humanos, más aún al joven le pasa esto, que el joven está constantemente en búsqueda de quién es, para dónde va, perdón. Y cuando hablo de joven, estoy hablando de personas que no han encontrado su identidad, porque hay personas que se quedaron en esa etapa, se quedaron en esa etapa de desarrollo juvenil por 30 años, por 35 años. Tienen hijos, los hijos están en su adolescencia y ellos siguen siendo adolescentes. ¿Por qué? Porque el problema es que están lejos de su creador. Aunque estén en la iglesia, aunque estén en los cultos cada fin de semana, están lejos de su creador. Porque cuando te acercas a Dios, te acercas a su palabra o a su término más fino, te acercas a lo que es la teología de Dios revelada, tú vas a poder encontrarte verdaderamente. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar un porqué, tú vas a encontrar un propósito y no solamente eso, tú vas a encontrar de dónde vienes y para dónde vas. Eso es lo que yo te podría decir a ti. ¿Cómo tú puedes manejar estas partes? Acércate a Dios. Acércate tú estás en la iglesia, acércate a la palabra. No quiero ser muy fuerte en esto, por eso me voy a retener, pero acércate a la palabra. Acércate a la palabra. Tú quieres ganar esta batalla, tú quieres verdaderamente conocer a Dios, empápate de la teología bíblica. Y cuando te hablo de la teología, te estoy hablando de una verdadera intención de conocer a Dios. Cuando tú tienes una verdadera intención de conocer a Cristo, tú vas a, bendito Dios, vas a tomar la palabra del Señor y la vas a hacer tuya. Y se va a convertir, la palabra del Señor se va a convertir como en un recipiente con agua y tú como una esponja, cual vas a absorber todo y vas a sacarle el mayor provecho. Es la única forma de tú alejarte de la mentira es acercarte a la verdad. No hay otra. O sea, tú puedes correr, irte a jugar fútbol, irte a hacer esto, meter a los niños al karate, meter a los niños, a la niña al ballet, que el deporte, que el fútbol, y cuando llegan a high school, ve al prom, que juega en el fútbol team, que juegas en esto, hazlo, y quieres distraerte, y quieres ignorar en la realidad que vivimos. Y continuamos en eso y crecen. Después ahí andan en clubs de motociclistas, después andan en club de esto, andan en club de lo otro, y al final del día no se encuentran. Tienen 50 años y nunca se han encontrado. ¿Por qué? Porque al hombre le encanta vivir de esa manera. Entonces, terminando con esto, hermano, quiero dar la última explicación sobre todo lo que nosotros hemos tocado hoy. O sea, el tema central era por qué es importante la teología, de todo lo que hemos hablado, por qué es importante la teología, porque es Teus, que significa Dios, y el estudio de Dios, o sea, el estudio de Dios, estudiar las partes de Dios que corresponden para no estar ignorante ante las acechanzas del enemigo, ante la astucia del diablo. Entonces, hablando de un término bíblico, hermano, una respuesta bíblica, Salomón habló unas partes y dijo, el fin del discurso de oír es este: teman a Dios y ámenlo, porque esto es todo del hombre. Teman a Dios y ámenlo, porque esto es todo del hombre. Ese es el fin del discurso que habló un hombre que le pidió entendimiento a Dios. No hubo otro hombre, aparte de Cristo, no hubo otro hombre más sabio como Salomón. No se encuentra en la Biblia. Era un hombre sabio porque le pidió entendimiento a Dios. Más sin embargo, él termina diciendo, o sea, con todo el conocimiento que yo he adquirido, con todo el estudio que yo he tenido, con todo lo que he tratado de hacer, que he hecho esto, he hecho el otro, lo único que a mí me garantiza algo es servir a Dios, saber quién soy, servirle y amar a Dios, porque esto es todo del hombre. No existe nada más. Entonces, no es, hermano, si tú estás pasando mal,
No es, hermano, si tu hijo no te quiere, no es, hermano, si tu esposo no te quiere, no es, hermanos, nada de esto significa lo de Dios. Lo de Dios significa que Dios te ama y que pagó un precio por ti. Y que acercándote, como dice el hermano, a Él, tú podrás estar firme ante las acechanzas del diablo, ante las mentiras del diablo. Tú podrás estar firme agarrándote de los brazos o del brazo de Cristo. Estarás fuerte, nada te podrá derribar porque Cristo es nuestra fortaleza. No existe otra fortaleza más. Aunque tengas problemas, que lo que sea que tienes, no existe otra fortaleza sino Cristo. Dice que es la roca fuerte, la fortaleza, la vida eterna, la paz. Él es el camino verdadero. Entonces yo te insto, hermano, yo te impulso a que tú sigas adelante sirviendo a Dios, conociendo el Espíritu, que el Espíritu Santo tiene que decir de Dios, que la palabra es la verdadera revelación, la profecía, hermano, que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Por qué es la importancia de conocer esta parte? Porque aprenderemos a vivir. Dice la Biblia, guarda estas palabras en la tabla de tu corazón, porque el día de la adversidad te guardarán. Entonces esto se trata, hermano, de que nosotros guardamos la palabra de Dios. Es un hombre sabio, es un hombre entendido, porque el hombre sabio es el que teme a Dios, él es el que obedece a Dios. Entonces, esa es la explicación o la respuesta que la Biblia da, que por qué es importante la teología, porque es importante el estudio de Dios por este asunto. ¿Tú quieres dar una explicación ya para terminar esto? Más que todo, que entendamos iglesia, estoy hablándole a la iglesia, que, que entre más nosotros nos prolonguemos, entre más nosotros nos mantengamos en ignorancia, verdaderamente te puedo decir a ti que más tú estarás en derrota. Entre más tú estés ignorante, más tú estarás en derrota. No hay otra explicación que yo te puedo dar. No hay otra, no te puedo rodear. Entre más tiempo tú estés en la ignorancia, más tiempo tú vas a estar en la derrota. Porque la derrota es un resultado de de tu estar inactivo Espiritualmente. espiritualmente. Así es. De tú no tener ninguna huella en el mundo espiritual. Que el mundo espiritual no te conoce. Y si el mundo espiritual no te conoce, papi, si el mundo espiritual no sabe quién eres tú no eres nadie. Tú no eres nadie porque el problema está ahí. Porque cuando vayas delante de Dios, ¿qué va a decir Dios de ti? Apártate de mí, yo no te conozco. Amén. No te conozco. ¿Ok? Entonces, hermano, es una breve explicación sobre esto. Le digo, es un tema bien extenso porque cuando hablamos de lo que era teología, que irnos a mucho, para serle de franco, al origen griego, porque eso es donde lo sacaron, ¿no? Entonces, historia, mucho, hay que trazar y trazar y trazar para explicar qué es teología en sí. Pero nosotros no queríamos entrar en esa parte, dimos una pequeña introducción de lo que era, pero queríamos enfocarnos en por qué la importancia de ello. Y Dios te bendiga, hermano. Espero sea de bendición esta transmisión. Próximo viernes estaremos, hermano, posiblemente a la misma hora transmitiendo. Dios le bendiga. Deje su like, comparta con su amigo, con su vecino, con el que tenga usted al lado. Comparta este video que yo espero que sea de bendición para su vida. Hermano Amén. Kelvin, para que se despida. Ok, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nada, vamos a estar aquí transmitiendo con el brother. Vamos a estar tocando temas bastante importantes, temas que estructuren la familia, temas que estructuren la juventud, temas que estructuren los matrimonios. Y pues nada, creo que el próximo viernes vamos a ver qué hacemos por acá también. Dios les bendiga.